Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero, como siempre, que se encuentren muy bien, que todo esté bien en sus hogares, que Dios los esté bendiciendo. El día de hoy, chicos, vamos a ver un nuevo temita. Ya terminamos el día de ayer los problemas del financiamiento de la educación en México, que nos llevó creo alrededor de 4 o 3 lecciones, no recuerdo muy bien, pero ya lo hemos terminado, así que vamos a entrar a otro temita dentro de las clases. El día de hoy vamos a estar hablando de equidad educativa. ¿Sale? Vamos a estar hablando de equidad y accesibilidad educativa como dos puntísimos importantes para generar una educación de calidad que contribuya al desarrollo nacional del país. Sin embargo, aunque estos dos puntos son sumamente importantes, la realidad es que en muy pocas ocasiones se dan y son contadas las ocasiones en que tanto los docentes como los directivos establecen medidas de equidad y accesibilidad educativa, ¿sale? Así que de eso vamos a estar platicando la clase del día de hoy, ¿sale? De equidad. Hoy vamos a hablar de equidad educativa, solamente vamos a hablar de eso, y la próxima clase estaremos viendo ya un concepto o los contenidos relevantes a accesibilidad educativa. Hoy, por lo tanto, vamos a empezar hablando de equidad educativa. Bueno, la palabra equidad yo creo que ustedes ya la conocen, ya la dominan, ya saben de qué se trata. Ya sabemos que equidad e igualdad no son lo mismo, ¿verdad? Que equidad hace referencia a algo que se va a entregar según la necesidad de la persona. Equidad viene de equitativo y hace referencia a algo que se entrega según la necesidad. Yo siempre pongo este ejemplo para hacer referencia a la equidad. Supongamos, para hacer referencia a la equidad y para distinguir la igualdad de la equidad. Supongamos que hay dos familias, una de 5 integrantes y una de 8 integrantes, ¿no? Ambas familias tienen mucha hambre y yo le doy a ambas familias, a la de 5 integrantes y a la de 8 integrantes, 5 tortas a cada uno. ¿Qué va a pasar? La familia de 5 integrantes pues se va a llenar, van a comer todos, pero la de 8 va a tener que compartir la torta y entonces no les va a alcanzar, no se van a llenar todos. Lo que yo estoy haciendo ahí es igualdad, porque estoy otorgando a ambas familias 5 tortas sin importarme sus condiciones y necesidades. Es igualdad. Estoy dando lo mismo. Pero la equidad va más allá de eso. La equidad hace referencia a atender la necesidad directa de aquel fenómeno de las personas que estemos tratando. De tal manera que habrá equidad cuando yo a la familia de 5 le dé 5 tortas y a la familia de 8 les dé 8 tortas. ¿Les estoy dando lo mismo? No. ¿Estoy siendo equitativa? Sí, porque estoy atendiendo según la necesidad de la persona. Eso es la equidad. La equidad hace referencia a atender directamente la necesidad del suceso, familia o personas que yo esté atendiendo en ese momento. La equidad es un término relativamente nuevo dentro de la educación, como obligación o como parte de los aspectos que regulan la educación en el país. Se instituyó con la reforma que estableció Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto habló de dos aspectos fundamentales dentro de la educación, que fue equidad y calidad educativa. Él estableció dentro de su normatividad, pues reformaron el artículo 3 y estableció que la educación en México debería ser equitativa y de calidad. En función de eso se crearon varias organizaciones para cristalizar estos objetivos de equidad y calidad. Se creó el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, el Servicio Profesional Docente, por ejemplo, y todo esto tendría que ser con perspectiva de derechos humanos. ¿Qué pasa? Viene Andrés Manuel López Obrador, reforma ciertos artículos y quita esta parte de equidad y calidad, sin embargo la retoma en los aspectos que debe potenciar los planes y programas de estudio. Ahí dice precisamente, hay una parte que se las voy a leer porque la encontré por acá, ¿no? En el inciso E del artículo 3, ¿verdad? Dice que el criterio que orientará a la educación tiene que ser
equitativo, será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Repito, la equidad sigue estando vigente, ya no se encuentra, digamos, en la posición dentro del artículo 3º, que lo dejó Enrique Peña Nieto, pero sí sigue estando vigente en el artículo 3º, inciso E, que habla de los criterios que deben orientar la educación, y el inciso E precisamente refiere que el criterio que orientará la educación será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Bueno, de tal manera que la equidad sigue siendo un aspecto fundamental y de preocupación dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habla acerca de la perspectiva de derechos humanos, en el que la educación debe de aumentar esta protección de los derechos humanos y debe estar orientada en todo momento a esta protección que todas las personas tenemos, ¿verdad? Debe ser inclusiva, debe ser intercultural, de excelencia. Acá ya no se maneja el punto de calidad del que hablaba Enrique Peña Nieto, pero se retoma con que la educación será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral, constante, que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Esto lo podemos encontrar en el inciso I del mismo artículo 3º. Bueno, ahí ya vimos, chicos, que la educación hoy en día actualmente sigue siguiendo las perspectivas de equidad, enfoque en derechos humanos y excelencia. Ya no calidad, pero sí excelencia. ¿Por qué? Porque la educación es considerada como un instrumento de igualación social que nos da oportunidades de crecimiento a todos, ¿no? ¿Qué pasa? Antes, generalmente, las personas pobres estaban destinadas a ser pobres toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían derecho de acceso a educación, no tenían estas oportunidades que nosotros tenemos hoy en día. La realidad actual es totalmente diferente, ¿no? Hoy en día, la educación es considerada un instrumento de igualación social porque nos permite alcanzar nuestros sueños, no importa de dónde vengamos, ¿no? Hay personas que son muy pobres y que de repente se educan, se forman y consiguen trabajos muy buenos y pues cambia precisamente su situación económica, su situación social. Por lo tanto, pues por eso es que la educación es considerada un instrumento de igualación social, porque nos iguala a todos, nos hace iguales, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el Estado le da tanta importancia a la equidad educativa? Porque el Estado dice, mira, todos somos diferentes, todos tenemos capacidades distintas y todos necesitamos cosas distintas según la manera en que aprendemos, según la manera en que nos desarrollamos. Tu docente, tu educación, debes atender la necesidad individualizada de cada persona, debes atender las características y debes darle la educación según la necesidad que tenga esa persona. Les voy a decir por qué la importancia del Estado a estas acciones. La importancia del Estado a estas acciones radica en que a largo plazo se está ahorrando algo. Les voy a decir por qué. Porque a largo plazo los costos sociales y financieros de aquellos que no se educan son aún más altos que aquellos que se educan o son aún más altos que la inversión que el Estado hace en educación en nosotros, ¿no? Los costos financieros, económicos de aquellas personas que no se educan son altísimos. ¿Por qué? Porque al haber cierto tipo de población rezagada en nuestra sociedad, el Estado tiene que establecer políticas sociales para proteger a esa
población rezagada. Por ejemplo, la beca esta de Jóvenes Construyendo el Futuro, que va dirigida a jóvenes que no estudian, no trabajan. Por ejemplo, esta ayuda a madres solteras que no tienen ningún tipo de ingreso económico y tienen hijos. Bueno, muchísimas políticas sociales que se tienen que establecer a aquellas personas que no pueden participar de la misma forma en la sociedad que nosotros porque no se educaron, y esto genera de alguna manera pérdidas económicas para nuestro país, ya que al haber personas que carecen de habilidades para participar social y económicamente dentro de nuestra comunidad, pues se generan costos mayores para asegurarles la protección a estas personas. Por eso es que el Estado se preocupa tanto por la equidad, ¿no? Porque dice, oye, bueno, si no establecemos la educación de acuerdo a las necesidades de cada persona, pues las personas no van a poder estudiar, no van a llevar a cabo este proceso educativo y por ende va a generar mayores costos de financiamiento al Estado porque vamos a tener que realizar y diseñar políticas sociales para su protección y lo que ya no queremos son pérdidas económicas, al contrario lo que queremos como Estado son beneficios económicos, ¿verdad? La educación, chicos, no solamente debe de ser equitativa, también debe promover la cohesión social. La cohesión social es precisamente la unidad que habla de que todos nos ayudamos, todos cooperamos para el crecimiento y beneficio de todos, que vemos que en la actualidad esto de la cohesión social se da de manera muy poca. La humanidad estamos acostumbrada a seguir nuestros fines, a crecer nosotros y olvidarnos de los que vienen atrás, y olvidarnos de los que están al lado o de los que están al otro lado. Entonces es importante que la educación promueva también la cohesión social, la unidad, para que todos en bolita podamos crecer, ¿no? En equipo. Bueno, la educación, aparte de ser equitativa, que ya platicamos que es, de ser de excelencia, también debe ser una educación que satisfaga las necesidades particulares de quien la está recibiendo. Es decir, de nuevo, equitativo, ¿no? La educación debe satisfacer las necesidades de aquellas personas que requieran la educación, ¿sale? La equidad muchas veces es considerada sinónimo de justicia social porque de alguna manera provoca o da a cada quien lo que merece, ¿no? O lo que, no lo que merece, sino lo que necesita. Sin embargo, la equidad no es un término que exista solo, aunque la equidad no es igual a igualdad, no es igual a justicia social y no es igual a inclusión, tiene que tenerle estos tres términos, o sea, no es igual, en esencia la equidad no es igual a ellos, sin embargo, a estos términos, sin embargo, se auxilia de los mismos para poder realizar su acción de manera adecuada, ¿sale? Hablar de equidad, por lo tanto, es un territorio pues amplio, porque tiene o trae consigo otros aspectos fundamentales. La principal causa de la falta de claridad en el concepto de equidad es que no se le toma como un concepto que se complementa con otros tres y así debe ser. La equidad es un concepto que se complementa con el concepto de igualdad, justicia social e inclusión. ¿Sale? La equidad no puede existir si no hay igualdad, si no hay justicia social y si no hay inclusión. Y vamos a hablar de cada uno de estos términos, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la igualdad. La igualdad hace referencia a algo que tiene que ver con lo mismo para todos. Y la educación, en la educación hay igualdad. ¿Por qué? Porque la ley dice en el artículo 3 que todos tenemos derecho a recibir educación. La ley lo dice, todos tenemos derecho de acceso a la educación. Por lo tanto, la educación es igualitaria, porque todos, sin importar nuestras características, sin importar nuestras condiciones o características físicas, emocionales, tenemos derecho a recibir educación. Por lo tanto, la equidad también tiene que ver con igualdad, porque todos tenemos derecho a recibir educación. Justicia. La equidad también se complementa con el término de justicia.
que hace referencia, chicos, a darle a cada quien según su necesidad. Lo justo es darle a cada quien según lo que necesita, como la equidad, ¿no? La equidad es equitativo porque te doy a ti justo como necesitas. Lo mismo pasa con la justicia. La justicia habla de que no puede entregarse la misma educación y de la misma forma a todas las personas, debido a que las circunstancias particulares que nos rodea a cada individuo pues son totalmente diferentes, ¿no? Muchas veces estas circunstancias particulares que nos rodean como individuos van a provocar que no podamos aprovechar de la misma manera los bienes educativos si se nos entregan de la misma forma. Y les voy a poner un ejemplo de esto para que tengan mayor claridad, ¿no? Una persona que es invidente, ¿no? Una persona que tiene una discapacidad visual y va a la escuela. Si en la escuela se le entrega la educación tradicional, la persona invidente no va a poder llevarla a cabo porque no se le está dando una educación según lo que necesita, ¿sale? Entonces, lo ideal, lo justo, ¿no? Es que la educación se dé según lo que tú necesitas. Se toman en cuenta las circunstancias particulares que te rodean para que tú puedas aprovechar todos los bienes educativos como es debido, ¿sale? Ahí va un ejemplo. Bueno, y la inclusión, que también es un término que hace referencia a lo contrario, ¿no? De exclusión. La exclusión social o educativa no debe existir, al contrario, todos debemos incluirnos en la educación sin importar nuestras características. No debe haber discriminación en razón de sexo, edad, religión, preferencia sexual, etcétera. No, chicos. Toda la educación es inclusiva, no le importan esas características, al contrario. Tú eres diferente, tú también, vámonos. Tienes derecho a la educación. Por lo tanto, chicos, quiero que quede claro el hecho de que aunque la equidad no es lo mismo a igualdad, justicia o inclusión, sí trabaja con estas tres, son auxiliares para que pueda existir equidad. No puede haber equidad si no hay igualdad, si no todos tienen derecho al acceso a la educación. No puede haber equidad si no hay justicia, si no se le da a cada quien lo que le corresponde según las características que éste presenta. No puede haber equidad si hay discriminación y no hay inclusión social. ¿Sale? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Recuerden que estuvimos viendo el tema de equidad educativa. Platicamos acerca de cómo era con Enrique Peña Nieto esta determinación de equidad y calidad y cómo es ahora, que no se dejó de poner, sí se encuentra dentro de nuestra Constitución, solo que de manera diferente. Ahora es equidad y excelencia educativa. Vimos que cuando un Estado no provee educación con equidad, cuando un Estado no provee educación con equidad, lo que sucede, chicos, es que genera muchos más gastos para el propio Estado, genera muchas más fugas financieras porque tiene que, de alguna manera, pues proteger a aquellos individuos que no han sido educados y por lo tanto no tienen o no pueden acceder a los beneficios de la sociedad de manera automática a través de las políticas sociales. Y esto pues obviamente genera muchísimos gastos para el Estado, lo que provoca que en lugar de ganancias haya pérdidas, ¿no? También hablamos acerca de la equidad, que no puede existir sin los términos de inclusión, igualdad y justicia. Un nuevo reto, chicos, antes de que se me vaya la onda, un nuevo reto que tiene la educación actual son precisamente los términos migratorios. ¿Por qué? Porque si vemos, sobre todo en Tapachula, hay muchísimas personas que vinieron y que son de otra nacionalidad, que tienen otras costumbres, pero como tal también son humanos, por lo tanto tienen derechos humanos, ¿no? Y el acceso a la educación es parte de sus derechos, por eso es que podemos ver que las personas que ya han regulado su situación migratoria en el país, pues de alguna manera ya mandan a sus hijos e hijas a la escuela porque tienen todo el derecho, porque son derechos humanos, ¿no? Parte de ellos son los derechos humanos, entonces los niños tienen todo el derecho a ir a la escuela y
Ahí precisamente debe haber equidad educativa. ¿Por qué? Porque estos niños tienen características diferentes, idiomas diferentes, cultura diferente, tradiciones diferentes. Entonces la educación, si se la damos tal como se lleva a cabo en el país, no la van a poder aprovechar. Entonces necesitamos establecer medidas de equidad, sobre todo para el fenómeno migratorio. Un ejemplo sería ese, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Pórtense bien, nos vemos la próxima clase.